Unidad 2. En el presente video vamos a explicar y desarrollar algunos conceptos importantes para tener una comprensión muchísimo más amplia de lo que es la ética profesional. Entre los contenidos que se van a desarrollar tenemos responsabilidad y tipos de responsabilidad, contextualización de las profesiones, códigos deontológicos y ética de las organizaciones. ¿Qué es la responsabilidad? Como concepto, surge aproximadamente en el siglo XVIII y es un concepto que surge dentro del desarrollo del pensamiento político. Como definición es retomada por la ética. En términos generales la vamos a entender como la posibilidad de prever los efectos del propio comportamiento y corregir el comportamiento mismo a partir de tal previsión. Elementos importantes de la definición: la posibilidad que tiene el ser humano de poder pensar y reflexionar sobre su propio comportamiento y cómo a partir de esa reflexión puede corregir, dar marcha atrás o cancelar alguna decisión que haya tomado. ¿Cómo el ser humano nace o se hace responsable? Dentro de los criterios que se están estableciendo en este curso y en esta unidad, es importante entender que el ser humano responsable se hace. Es decir, existe un proceso mediante el cual el ser humano cultiva y practica la responsabilidad. A partir de ese cultivo y esa práctica genera aprendizaje, y esto conlleva a un desarrollo moral y implica un nivel cada vez superior con respecto a su madurez moral como ser humano dentro de un contexto social. ¿Cuáles son las condiciones para que exista la responsabilidad? Varios teóricos, filósofas y filósofos han planteado que son necesarias tres grandes condiciones. Número 1, la libertad. Número 2, el desarrollo de la autonomía. Y un elemento importante producto de la interacción social es que existan normas para rendir cuentas sobre la acción ejecutada o no ejecutada. Es importante que el ser humano sea consciente de que tiene que rendir cuentas de las acciones realizadas y de las que no, independientemente del puesto que desempeñe dentro de la sociedad. Algunos ejemplos de tipos de responsabilidad. Responsabilidad psicológica: ser responsable de lo que se hace libre y conscientemente. Responsabilidad retrospectiva: es la responsabilidad que se tiene por lo hecho en el pasado. Responsabilidad prospectiva: es aquella responsabilidad que nos impulsa a actuar para que ocurra lo que deseamos que ocurra en el futuro. Responsabilidad colectiva: es la acumulación de actos personales, es decir, la suma de varios actos que crea un valor dominante en un grupo, en una sociedad o en otros. Otros ejemplos de responsabilidad y quizás más específicos son la responsabilidad política, que se describe como la imputabilidad de una valoración por el uso de un órgano o un individuo en el poder. La responsabilidad jurídica es la imputabilidad que puede manifestarse como culpabilidad penal, dolosa o no, o como simple imputabilidad no culposa, que es lo que se conoce como responsabilidad objetiva. Responsabilidad social corporativa es la contribución activa y voluntaria del mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas u organizaciones, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y adquirir un valor añadido dentro de la sociedad. La responsabilidad ambiental es la imputabilidad de una valoración positiva o negativa por el impacto ecológico de una decisión. Como podemos ver, la responsabilidad tiene un primer momento que es individual, pero la responsabilidad como concepto y como comprensión de la realidad puede generarse dentro de contextos sociales y a partir de aquí va adquiriendo adjetivos distintos.
¿Qué es la ética profesional? Vamos a definirla utilizando a López de la siguiente manera. La necesidad de una moral profesional como un conjunto de principios y normas que reflejan la especificidad concreta de un tipo determinado de actividad profesional. Adquiere mayor relevancia en aquellas profesiones cuya actividad tiene como objeto, directa o indirectamente, el mundo espiritual del ser humano, y que se caracterizan por múltiples fines de carácter humanista. Sin embargo, debe considerarse que existen exigencias morales comunes a todas las profesiones y que otras son específicas para algunos tipos de actividad laboral. Del conjunto de condiciones concretas que caracterizan un trabajo, de las peculiaridades y características psicológicas de quienes participan en el mismo, no debe inferirse que exista para cada profesión específica un código moral propio. ¿Qué quiere decir López con esto? Número 1, que los principios y normas para regular la actividad profesional son producto de una necesidad de carácter social. Inicialmente, los códigos de ética profesional iniciaron regulando actividades que tenían relación directa con el ser humano, por ejemplo, la medicina. El código de Hipócrates es uno de los códigos más antiguos de la historia de la humanidad. Posteriormente, se desarrollaron otros códigos. Un elemento importante que señala la cita que acabo de leerles es que López señala que no puede establecerse necesariamente que cada profesión deba tener su propio código de ética. La ética, como área de conocimiento, como área de especialidad de la filosofía, trata de establecer esos principios de carácter universal que vendrían a regular cualquier actividad profesional. Una pregunta importante es, ¿cómo surgen las profesiones? ¿Qué es una profesión y por qué comprendemos lo profesional de una determinada manera? Es importante recordar lo que se explicó en videos anteriores sobre el capitalismo, sus fases, lo que se entiende por capitalismo tardío y cómo construimos y cómo definimos al ser humano que se encuentra dentro de esa estructura económica. Justamente a partir de esa explicación, las profesiones surgen como producto de condiciones sociales, económicas ya establecidas, que se originaron de un proceso largo de industrialización y que vienen a fortalecer el sistema económico que denominamos capitalismo. Producto de esa interacción de esas condiciones sociales y económicas es que surge una ética asociada al esfuerzo económico, a la virtud moral y el éxito a la virtud como recompensa. Segunda condición importante, justamente de esta construcción ética, la afirmación del individualismo, porque desde esta perspectiva del capitalismo, solo el individuo libre y autónomo es capaz de alcanzar el logro económico poniendo en juego su empeño, voluntad y determinación. Entonces, elementos acá importantes es comprender, número 1, que hay condiciones sociales y económicas que definen lo que es ser profesional. Y justamente se le presta mucho valor a lo que es ser individualista, ser libre, ser autónomo y que producto de la interacción de lo individual, de la autonomía y de la libertad es que yo logro como sujeto un logro de carácter económico que va a estar marcado por mi empeño, por mi voluntad y por mi determinación. Cuatro características debemos darle a las profesiones. Número 1, la profesión o las profesiones comprenden tareas y funciones que se realizan en la sociedad. 2. Estas tareas se desarrollan sustentados en el conocimiento científico y en habilidades obtenidas a través de una formación educativa especializada. 3. Tienen como fin o propósito prestar un servicio a quienes carecen de estos conocimientos y habilidades. Y número 4.
se obtiene una remuneración económica por el servicio prestado. Podemos ver hasta el momento que las profesiones, tal y como las entendemos hoy en día con las características que mencionamos anteriormente, pueden ser comprendidas de dos visiones distintas. Una primera visión es lo que se conoce como postura funcionalista. La postura funcionalista establece lo siguiente: visualiza la sociedad como un todo articulado con partes interdependientes, las cuales cumplen un rol o función social para alcanzar la estabilidad que consideran necesaria para el funcionamiento grupal. La función social de las profesiones, por lo tanto, dentro de esta concepción, es contribuir al progreso y al desarrollo de la sociedad capitalista. Un elemento importante es: las profesiones constituyen mediaciones entre mis necesidades individuales y las necesidades funcionales de la sociedad y contribuyen a la regulación y el control que permiten el buen funcionamiento de la sociedad. Entonces, a manera de síntesis, los profesionales existen para contribuir al progreso y al desarrollo de la sociedad capitalista. Debe haber un equilibrio entre mis necesidades individuales y las necesidades de la sociedad. Ambas necesidades se regulan y esto va a permitir el funcionamiento de la sociedad capitalista. ¿Cómo se comprende el desarrollo de las profesiones desde la postura crítica? La postura crítica se enfoca en establecer que existe diferencia entre los oficios y las profesiones. Las profesiones tienen un conocimiento científico especializado, tienen una formación científica y técnica adquirida, mientras que los oficios no tienen estas características y están destinados a realizar actividades menos complejas. Las tareas que realizan los profesionales o profesionistas se conciben en sí mismas como una función social que les corresponde cumplir en virtud de ese conocimiento que ellos tienen. Y este es el propósito por el cual ellos tienen que prestar el servicio. Un elemento importante es que el servicio que proporcionan involucra responsabilidad y compromiso moral de satisfacer las necesidades vitales de la sociedad. Como podrán ver hasta acá, la postura funcionalista le da valor a la profesión en cuanto yo presto un servicio y recibo dinero a cambio de ello. La postura crítica da un paso más adelante y dice que todo profesional, en virtud del grado de conocimiento que él tiene que ejercer su profesión con responsabilidad y con compromiso moral, que son inherentes a su formación. ¿Cómo se comprende la profesionalización? Tenemos dos grandes pensadores, Wilensky, que en 1964, cuando reflexiona sobre el desarrollo o la sociología de las profesiones, establece 5 principios. Que el trabajo se convierta en una ocupación de tiempo completo. 2. Que se establezca una escuela o una universidad que prepare a ese profesional. 3. La formación de una asociación profesional que venga a regular, que venga a fiscalizar el ejercicio profesional. Un elemento importante para Wilensky es la búsqueda del reconocimiento y el apoyo legal para controlar el acceso y las formas del ejercicio de la profesión. Y 5. La formulación de un código de ética formal. Moore, en 1970, también reflexionando sobre la sociología de las profesiones, plantea, número 1, la ocupación de tiempo integral. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesional obtiene sus ingresos para vivir de la realización de la actividad profesional. 2. Se caracterizan por tener vocación. 3. Posee una organización y adoptan un código de ética. 4. Tienen un cuerpo de conocimientos formal que se transmite en las universidades. 5.
posee orientación para el servicio y desarrollan una práctica social. Y 6, poseen autonomía y esta está presente en el corporativismo. Ambas posturas construyen un perfil profesional distinto y la postura de 1964 a 1970 lo que refleja es una evolución en la comprensión de la profesionalización como una actividad social en donde los seres humanos se incorporan de manera progresiva. ¿Cuáles son las consecuencias de la profesionalización? Virtud de los dos modelos que expliqué hace un ratito, tenemos 3 grandes consecuencias. Número 1, tenemos la existencia de grupos profesionales que buscan consolidarse en agrupaciones económicas, sociales con prestigio y acceso al poder. Por ejemplo, podemos hablar de asociaciones de ingenieros civiles, asociaciones de ingenieros en construcción, asociaciones de ingenieros en arquitectura y urbanismo. Tenemos asociaciones de administradores de empresas, de economistas. También otra consecuencia es el reconocimiento legal y social de que todos los profesionales cuentan con los conocimientos científicos, competencias y habilidades técnicas para proporcionar el servicio que necesita la sociedad. Producto de estas agrupaciones profesionales, que hoy en día las conocemos como colegios profesionales, al estar una persona inscrita ahí, se le da el reconocimiento de que cuenta con los criterios mínimos, ¿verdad?, para poder ejercer como profesional. Por ejemplo, tenemos el examen que hacen algunos abogados para incorporarse al colegio respectivo. Algunas pruebas en arquitectura, algunas pruebas en el área de ingeniería para que las personas puedan ingresar a los colegios profesionales. Otro elemento importante y una de las consecuencias es contar con una formación avalada por un título de una institución educativa superior que certifique y respalda la formación que esta persona recibió. Por eso es tan importante y hoy en día se busca de que las carreras estén acreditadas, ya sea por entes nacionales o entes internacionales. Entonces la persona podría decirse que va doblemente certificada en su proceso de profesionalización. ¿Qué es el código deontológico? Hace minutos atrás hablamos de que las profesiones hoy en día tienen ciertas características, que en virtud de esas características tienden a formar agrupaciones profesionales que se consolidan como asociaciones. Esas asociaciones las podemos comprender hoy en día como corporativas, es decir, colegios profesionales. Cada colegio profesional tiende y debería construir su código deontológico. ¿Qué es el código deontológico? Es lo que se conoce y se conoce mal como código de ética. El código deontológico es un instrumento más de consolidación de las aspiraciones que dicho colectivo establece dentro de la estimación social y el estatus profesional que tienen ellos ante la sociedad. En términos generales, también el código deontológico se presenta como un mecanismo en donde ellos dan respuesta a la sociedad y demuestran que ellos pueden autogestionarse, es decir, tienen la capacidad de vigilar y sancionar a sus miembros. En caso de que hagan mal uso de sus capacidades profesionales o que tengan una mala práctica profesional, poco o nada ética, con respecto a sus clientes o usuarios de los servicios profesionales. Un código deontológico es un conjunto de normas, en síntesis, elaboradas y establecidas por esta agrupación profesional. Ejemplos de normas éticas tenemos el secreto profesional y el consentimiento informado. ¿Por qué la ética profesional ha adquirido tanto valor? Bueno, en primer lugar, para responder a esta pregunta voy a utilizar el pensamiento de Cortina, Adela Cortina. Ella señala que las instituciones ante el ciudadano han perdido valor. Valor porque estas instituciones ya no responden de manera inmediata a sus necesidades y requerimientos.
Y justamente esta pérdida de valor se da producto del ejercicio profesional. Cuando el ejercicio profesional de X persona entra en duda, señala Cortina que uno no solamente pone en duda a la persona en particular, sino que pone en duda a toda la agrupación profesional que representa a esta persona. Ahora sí, citando a Ibarra, señala, las actividades profesionales se van desarrollando en el seno de las sociedades cuya conciencia moral va evolucionando, en el sentido de que las personas reclaman un mayor respeto a su autonomía y exigen que se respeten sus derechos y piden que se les deje participar de las decisiones que les afectan. Entonces, en este momento, el profesional de cualquier área que pertenezca no trabaja en aislado, sino que trabaja dentro de una institución u organización, que ésta puede ser pública o privada, y que sus decisiones y sus acciones tengan impacto no solamente en la institución o en la organización, sino en la sociedad. Si la relación entre institución, personas, ciudadanos, no es una relación clara, no es una relación nítida, esto podría poner en cuestionamiento la valía de cierto grupo profesional y puede provocar un cuestionamiento a la institución o a la organización. Dentro del marco que hemos venido dibujando, en donde señalamos que las profesiones, el surgimiento de las profesiones es producto de una evolución de la sociedad, en donde hemos señalado que las profesiones tienen un conjunto de características que nos permiten comprenderlas tal y como hoy las comprendemos, que están relacionadas con un conocimiento científico y técnico especializado, que existen agrupaciones profesionales que han ido construyendo códigos deontológicos para normar y regular el ejercicio profesional. Y también hemos comprendido que las sociedades han ido evolucionando y que por esta razón se le da tanta importancia y valor hoy en día a la ética profesional. En ese panorama, ¿cuál es la gran tarea que tienen las personas profesionales dentro de la organización? Señala Cortina lo siguiente: diseñar de forma responsable cuáles son esas buenas prácticas de la profesión y cuáles son las malas, teniendo en cuenta de que se trata de una actividad social que cobra un sentido de perseguir una meta, la de proporcionar a la sociedad un bien específico. Entonces Cortina vuelve a retomar este enfoque en donde el profesional existe en cuanto la sociedad lo necesita y que su obligación principal es justamente proporcionar eso que la sociedad está reclamando y no tiene que estar relacionada necesariamente o únicamente a los intereses comerciales o a los intereses políticos. El ejercicio profesional tiene que ir más allá de este tipo de intereses. A manera de ejemplo, ¿cuáles son los elementos que debe tomar en cuenta una organización para hacer una revisión sobre las prácticas que se dan a lo interno de la misma? Algunos elementos que podemos considerar importantes para diseñar una ética de las organizaciones es determinar en primer lugar cuál es el fin de nuestra organización, averiguar cuáles son los medios más adecuados o idóneos que debo utilizar para alcanzar y materializar este fin, tener claro cuáles son los hábitos que se van adquiriendo en el proceso de desarrollo de la organización, discernir la relación que debe haber en las distintas actividades y la relación con las organizaciones a las cuales se les presta el servicio, saber los bienes internos y externos, que esto es un elemento muy importante para Cortina, definir cuáles son los valores importantes para la organización y qué derechos reconoce la sociedad hacia las personas. Estos elementos son importantes, serían medulares para poder desarrollar una ética de las organizaciones. Parte del material consultado para darle soporte teórico y académico a la información e interpretación que se encuentra en este video, la reflejamos por medio de la bibliografía consultada, la cual está conformado por artículos académicos, tesis doctorales, libros
de especialistas en el área de ética profesional, sociología y filosofía. Cada uno de estos materiales permitió construir cada uno de los conceptos, categorías y teorías plasmadas en este video que tiene una finalidad didáctica y pedagógica para el curso.